Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya a este octavo en Trending Electoral. Alberto García, Renata Méndez, saludándoles nuevamente, pues ya en esta emisión cada vez más cerca de ese 2 de junio, Ren, cada vez más cerca del día de las elecciones. Nosotros pues seguimos analizando algunos de los temas, sobre todo para nuestro público, obviamente de los jóvenes, en ese sentido de resolver las dudas. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida. Hola, Beto, bien, gracias, contenta de saludarte y a las personas que nos han permitido acompañarles rumbo a este proceso electoral 2024, en esta ocasión con un programa muy importante posterior a este segundo debate presidencial, Beto, en el que las candidatas, el candidato y sus partidos nos han hecho muchas propuestas, muchas promesas, y la realidad es que el poder no está solo en ellos. Este poder es compartido, por ejemplo, con un congreso, que son las legislaturas, diputados, senadores, y eso es lo que veremos en nuestro programa de hoy. Aprenderemos cómo es que este poder se divide, qué importancia tiene hacer un voto, pues digamos, más plural, y en ese sentido, pues tenemos mucha más información. Tu voto y poder legislativo, Ren, es justamente el nombre de nuestra emisión número 8 de En Trending Electoral. Lo que buscamos es justamente no solo recuperar cuáles son las funciones del poder legislativo, entender cómo funciona nuestro país, sino además, como bien decía Ren, analizar lo que nos depara para este 2024. Ren, vamos a iniciar pues con una cápsula que seguramente es información que habremos visto en alguna clase de civismo, en la primaria o en la secundaria. ¿Qué es el poder legislativo? ¿Qué es el Congreso? ¿Cómo concentra pues este poder? ¿Cuáles son sus funciones? Fabián nos habla en el minuto inicial del poder legislativo, en nuestro país, así que con eso es que vamos a iniciar. ¿Sabes en qué consiste el poder legislativo en México? ¿Estás enterado de quiénes conforman dicho poder? El Congreso de la Unión es el órgano que centra el poder legislativo en nuestro país. Su principal tarea es crear normas que regulan las conductas, así como realizar las modificaciones que requieran la Constitución vigente. Dos cámaras lo componen: el Senado, formado por 128 legisladores, y la Cámara de Diputados, compuesta por 500. Los representantes de la Cámara de Diputados son electos en su totalidad cada 3 años, mientras que en la Cámara de Senadores el proceso ocurre cada 6 años, elegidos por los ciudadanos mexicanos. En estas próximas elecciones del 2 de junio tendremos la oportunidad de elegir a los representantes que conforman dicho Congreso. Su obligación es muy importante, por ello investiga e infórmate. Recuerda que un voto responsable es un voto efectivo. Lo mencionaba Ren, venimos de ese segundo debate presidencial donde escuchamos muchas de las propuestas, pero Ren, amigos, hay que recordar que obviamente sí el presidente, los candidatos a la presidencia hacen esas promesas como tú las llamaste, pero también los diputados, también los legisladores tienen esa capacidad de proponer modificaciones a la ley, reformas, obviamente con el apoyo de sus bancadas, con el apoyo de sus partidos, con sus agendas. Entonces, pues por eso también es bien importante recordar que eso también está en juego, o sea, esos puestos federales y locales en congresos locales también están en juego para este 2 de junio. Y también entender, Beto, cómo es que funciona. Ya lo mencionábamos, de pronto es bastante sencillo que hayamos visto esto una vez en nuestra vida, pero la realidad es que también debería ser responsabilidad de los partidos y de este proceso electoral el enseñarnos a los ciudadanos con peras y manzanas cómo es que funciona, ¿no? Qué importancia tiene apostar porque no haya, o en todo caso, qué ventajas o desventajas puede tener una mayoría representativa en el poder legislativo. Y esto es un poco de lo que nos habla Zaira en la siguiente nota, así que vamos a verlo. Desde la reforma energética o la regulación de las industrias hasta la aprobación del presupuesto nacional para áreas vitales como educación, salud y seguridad pública, el Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, es el principal organismo que legitima estas decisiones que impactan directamente la vida de los mexicanos. ¿Pero cómo sucede este proceso? Imagina que cada uno de estos dos equipos es un grupo de amigos que se reúnen para resolver problemas importantes del país, como mejorar la economía, proteger el medio ambiente o fortalecer la salud de todos. Pero para que estas conversaciones, debates, alianzas y estrategias sean posibles, debe de respetarse una estructura regida por los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara de Diputados debe de conformarse por 500 personas. De esos, 300 son elegidos directamente por la gente en las elecciones organizadas por el INE. Los otros 200 son como refuerzos seleccionados por los diferentes grupos políticos, a quienes llaman diputados plurinominales. Por otro lado, el Senado de la República es un grupo más pequeño, integrado por 128 legisladores en total. 64 son elegidos por el pueblo y son quienes lideran el grupo, representando los intereses de sus estados en el territorio político. Los otros 32 son reclutados por los partidos políticos para completar el equipo.
Bajo esta modalidad, se busca asegurar que los temas se discutan a fondo, evitando decisiones precipitadas mediante un debate completo. Y lo más importante, tú tienes el poder de influir. Con tu voto y participación ciudadana, puedes hacer que tu voz sea escuchada en el Congreso de la Unión y elegir el camino que seguirá la política del país. Ya nos compartía un poco, Fabián, que nuestro Congreso está conformado por 500 diputados y 128 senadores. ¿Cómo es que los elegimos? ¿Cuáles no elegimos o no elegimos de manera directa? Para hablar de esto se encuentra con nosotros la doctora Luz María Cruz Parcero. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Ciencias Políticas y también docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Doctora, bienvenida al Foro de Entrending. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Doctora, primero que nada, darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotros aquí en Entrending. Sobre todo lo que nosotros estamos intentando en esta emisión es justamente darle la atención a también pues los candidatos, o sea, al proceso también de elección más bien en el Poder Legislativo. No solo se trata de los candidatos a la presidencia, ¿no? O sea, no solo se trata del Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo. Sabemos que hay 628 cargos a nivel federal, 1098 cargos en congresos locales, es lo que reportó el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues, ¿nos puede dar una reflexión para empezar, doctora? Pues, ¿por qué es importante poner atención? O sea, tal vez podrá parecer una obviedad, pero ¿por qué es importante también poner atención a los cargos que se ponen en elección en el Poder Legislativo en este 2 de junio? Me encanta su propuesta porque justamente todo está enfocado en la contienda presidencial. Y claro, la contienda presidencial resulta muy atractiva, pues por las figuras, por la dimensión, porque vivimos en un esquema, en un sistema de poder ejecutivo fuerte y siempre eso genera mucha más, mucho más atención que las legislaturas. Sin embargo, yo creo que hay algo mucho más elemental, que es quiénes nos van a representar a nosotros. Claro. Y esa representación se ve más directamente, primero, en los congresos locales y también en el Congreso Federal. Sí. Entonces, ciertamente, ustedes lo que están poniendo en la mesa es un tema que tenemos un poco opacado por esa dinámica presidencial, pero que es muy importante pues para saber quiénes van a estar más cerca de nosotros. Y primero son, bueno, por supuesto nuestras autoridades que están a nivel de los ayuntamientos, en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, y los congresos locales, que son los más directamente relacionados con las personas, sí, con la ciudadanía. Y después, por supuesto, el Congreso Federal, que tiene otras facultades, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Algo que se ha comentado muchísimo en este proceso electoral, doctora Luz, es que estas son las elecciones más grandes de la historia, ¿no? También se hablaba de que se va a cambiar completamente este Congreso y en eso sí hay algunos, o sea, en este caso, pues, los principales de representación proporcional, que son quienes elegimos la ciudadanía, hablando de diputaciones, pero pues también existen estos otros que se llaman plurinominales. Uh-huh. ¿Por qué nosotros no los escogemos o no de manera directa? ¿Cómo es que llegan estos representantes al Congreso? A ver, sí los escogemos de manera, tienes razón, no es de manera directa. Nuestro sistema electoral lo que plantea es que tenemos 300 diputados de mayoría relativa y esos se eligen con el voto, son unipersonales y se eligen con el voto de cada uno, sabemos sí, claro, quiénes son nuestros candidatos y por eso decidimos. Y los plurinominales son 200 diputados que se eligen a partir de listas, de listas por circunscripción. En el país tenemos 5 circunscripciones que agrupan entidades de la República Mexicana y entonces nuestro sistema en particular es un sistema que se llama de listas cerradas. Hay otros países que tienen listas abiertas donde los partidos ofrecen a sus candidaturas y la ciudadanía puede poner el número, puede acomodar a los candidatos o incluso puede proponer nombres de candidaturas. En el caso mexicano,
tenemos estas listas que les comento que son cerradas, y esas listas cerradas lo que propician es que los partidos nos digan quiénes son sus candidatos, y si nosotros, y es algo que en general no nos damos cuenta, pero cuando nosotros votamos por un diputado de mayoría relativa, entendiendo mayoría relativa por los que se presentan, ¿no? A los por los que se presentan, exactamente. Nos presentan como su candidatura. Estas diputaciones que son uninominales, ahí son los candidatos que están recorriendo el distrito, que están pidiendo el voto, que van a los mercados, que paran el tráfico en las avenidas, en los cruceros, y que están pidiendo el voto y que uno los identifica mucho más fácil. Sí. En cambio, los plurinominales están en la lista de atrás que vienen las boletas, y entonces cada partido nos propone 40 diputados. Y esos diputados, cuando nosotros votamos por un partido, en automático estamos dándole el voto de la representación proporcional a esas fórmulas que están ahí. Y entonces el sistema de representación proporcional lo que hace, ya después se hace, es un cálculo un poco complejo porque hay una fórmula que determina cómo se deben de distribuir las circunscripciones plurinominales, y una vez que ya tenemos los votos de los diputados de mayoría relativa, entonces se aplica esa fórmula, y esa fórmula lo que nos va a decir es cuántos diputados y de qué partidos van a entrar a ese reparto de las plurinominales. Y yo le preguntaría aquí, doctora, antes de que vayamos a una pausa, pero pues creo que esa sería como la duda también del auditorio, ¿no? O sea, ¿por qué se hace así? O sea, ¿por qué se hace así? Existe mucho la idea de que, pues sí, votamos por quien queremos que nos represente, usted lo acaba de decir, los que están más cerca a nosotros, pero entonces esta figura de los plurinominales, ¿por qué existe? O sea, ¿cómo es que se establece en nuestro sistema? Esta figura se incorpora en nuestro sistema electoral en el año de 1977, con la reforma del 77. Habíamos tenido reformas previas digamos, toda la historia de nuestro sistema electoral tiene reformas. Hay una previa que es la del 63, en 1963, ahí se incorpora una figura que se llaman las diputaciones de partido, que obedece a un reclamo de partidos de oposición en el que se ponen a discutir sobre la falta de acceso a la representación por los partidos que tienen bajas preferencias. Sí. Aquí entra el PAN, aquí entran partidos son pocos los partidos en esa época, pero hay un candado y el partido hegemónico, que es el PRI, dice, pues aquí no van a entrar más que 20 y eso no es una representación proporcional, ¿no? Entonces se garantiza el PRI que tenga siempre esa mayoría que le permita hacer reformas y todo lo que conocemos de nuestro sistema electoral. En el 77 hay una reforma muy importante y esa reforma abre la posibilidad de los plurinominales. Y la idea de los plurinominales, primero son 100 y después se incrementa a 200. La idea de los plurinominales es justamente que puedan entrar otras fuerzas políticas a tener representación en el Congreso. Claro. Y eso va a generar un cambio muy importante en nuestro sistema, un cambio que ni siquiera los que diseñaron esa reforma pensaban que pudiera ocurrir y que vamos a ver ya muchos años después, en el 2000, cuando se da la primera alternancia ya en el gobierno. Alternancias a nivel legislativo ya se habían dado también después de esta reforma. Doctora, pues con esto nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa, justamente queríamos aclarar ese punto, pero ya ahorita vamos a hablar también de esta cuestión del voto diferenciado para este 2024, que también involucra, por supuesto, las votaciones a nivel legislativo. Vamos rápidamente a una pausa, no se despeguen, seguimos aquí en Trending. No,
y los pocos que conozco creo que es 1 o 2 y solo es a través de comentarios de mi familia. Sí. No, la verdad no estoy muy informado al respecto. No, no los conozco. No. Sí. Sí, tengo noción de quiénes son. Tampoco. Solo conozco a uno y pues por toda la propaganda que hay en toda la ciudad con sus lonas y eso. Sí, sí, los conozco. No. Sí. Sí, he visto publicidad al respecto. Sí. Bueno, no todos, pero sí, a unos cuantos sí. Si mal no recuerdo, se supone que la función de pues, los diputados y senadores es como revisar las leyes que se van legislando y tratar de pues pasarlas al siguiente nivel para que se aprueben o se descarten. Bueno, se supone que ellos votan por las leyes, ¿no? Entonces ellos más o menos, bueno, pues sí, hacen las reformas y votan por ellas y se va a hacer en esa localidad, ¿no? Bueno, lo que yo tengo entendido que diputados y senadores, independientemente del nivel, legislan para crear leyes que favorezcan el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no? Ya estamos de regreso aquí en Trending, un programa dedicado a los jóvenes, porque son justamente los jóvenes a quienes buscamos informar, doctora, sobre cómo es que funciona este poder legislativo, algo que ya se ha tocado bastante. Por ejemplo, en este caso con el poder de Morena, en este momento, es que tienen la intención de crear un plan, hablando del plan C, que es que exista una mayoría representativa en este Congreso para que sea más fácil aprobar, por ejemplo, algunas normativas o propuestas de ley que se hagan. Y en este sentido, yo le preguntaría que para este próximo proceso electoral, ¿qué importancia tendría hablar de diversificar nuestro voto? Es decir, no solamente llegar como con nuestra hoja y tachar todo de un solo partido, ya no solo porque sí es el que creemos que nos representa, sino por no votar por otro, ¿no? Porque el otro nos cae peor. Entonces, ¿por qué sería importante también tomar en esta discusión el acercarnos a los candidatos y el conocer a todos, ¿no? No solamente a los que son de nuestra elección, de un solo partido o por los candidatos en sí, sino hablar de por qué en el Congreso debe o no existir una mayoría representativa? Sí, a ver, es muy buena pregunta. De los cargos que vamos a elegir, bueno, dense cuenta, son 20,708 cargos a nivel nacional, ¿no? Sí. Gubernaturas, distritos indígenas, acciones afirmativas, digamos, esa parte es súper interesante. Hay una plataforma del INE que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles. Eso creo que me parece muy interesante, que también los jóvenes puedan entrar a este tipo de plataformas e informarse quiénes son las personas por las que van a votar. Y sobre lo que mencionas de la posibilidad de diferenciar nuestros votos. A ver, hay dos, al menos teóricamente, hay dos posturas interesantes. Una es que cuando uno le da todos los votos, una ciudadanía le da todos los votos a un partido, ese partido tiene la posibilidad de una mayor gobernabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es muy fácil sacar su agenda del Congreso, su agenda legislativa, porque no va a tener obstáculos, no va a tener que negociar con nadie y claro, puede sacar por mayoría esa agenda que trae como propuesta. La otra perspectiva es la de la necesidad de negociación. Y a mí esa me parece siempre más interesante. Entonces, si la ciudadanía nos ocupamos en diferenciar nuestros votos, es decir, a ver, a mí me gusta que para presidencia esté este partido, me gusta que o quiero que en el Congreso mejor domine este partido, que en las alcaldías estén estos candidatos, entonces cuando uno piensa su voto, porque lo puede pensar en varias pistas, ¿no? Una puede ser esa en función de quién quiere que le represente y cómo, si uno quiere darle toda la mayoría a un partido o quiere que haya contrapesos. A mí me parece que en las democracias es mucho más sana la existencia de contrapesos. Claro. ¿Por qué? Porque eso obliga a los partidos, a las fuerzas políticas, a negociar.
les obliga a llegar a acuerdos y, por ejemplo, en temas tan relevantes como los que tenemos hoy en día. Sí. A ver, temas como puede ser la desaparición de organismos constitucionales autónomos, Sí. la desaparición del mismo INE, del INAI, de este tipo de organismos, la posibilidad de que se expanda la militarización que tenemos pasando el mando de la Guardia Nacional. Ahora se dice que tenemos un mando civil en la Constitución, pero se puede reformar la Constitución con una mayoría en el Congreso para que ahora el mando sea militar. Sí. Entonces, son temas de la mayor relevancia a nivel nacional que si la ciudadanía decidimos que todo, digamos, toda la votación se la va a llevar un solo partido, no va a tener entonces ningún inconveniente ese partido de sacar reformas, claro, incluso aunque sean reformas que contravengan los principios que hoy nos rigen en la Constitución. Estos temas, perdón que le interrumpa, doctora, justamente pues están en la agenda, usted lo dice, son temas que ahorita son de trascendencia porque es parte de lo que mencionaba, ¿no, Renata? De este plan C, de lo que está proponiendo hoy Morena en el poder. Y pues ahorita cuando nos daba esta conceptualización de los plurinominales, pues es algo que pasaba justamente en esas épocas, ¿no? De cómo se le llamaba el partido hegemónico con el PRI, o sea, ahorita usando también el concepto, ellos tenían esa gobernabilidad, ¿no? O sea, para ellos, pero usted ya nos dijo, ¿no? En su opinión, pues tal vez lo más saludable debería tener esos contrapesos. Por supuesto. A ver, yo sí pienso que una democracia se enriquece con el debate, se enriquece con la discusión y no con la imposición de las mayorías. De hecho, también hay varias sentencias que ha emitido la Corte en relación a esta posibilidad de las minorías y al derecho que tienen las minorías de expresarse en los congresos, aunque sean mayoritarios, a expresarse y a discutir los temas. Entonces, yo creo que las democracias se fortalecen con estas discusiones y con la argumentación. Cuando hay mayorías absolutas o mayorías calificadas, claro, que facilitan a una fuerza tener el control, pues ahí no hay mucho que negociar, no hay mucho que discutir, se impone el deseo, y como lo hemos visto tanto en este gobierno como en otros anteriores, porque no podemos borrar de nuestra historia, sí, claro, que otros gobiernos priistas, panistas, cuando han tenido esas mayorías absolutas y esas mayorías calificadas, claro, las han usado para imponer sus agendas. Entonces, eso no es algo de este gobierno en particular, pero justamente pienso que nuestro avance democrático nos obliga a no retroceder en este sentido, sino a promover más el diálogo, promover, claro, los acuerdos, una reforma electoral, por ejemplo, como la que se propuso en el plan, denominado Plan A y denominado Plan B, no se logró por esa falta de consensos, y los consensos son necesarios, claro, son necesarios. Doctor, lamentablemente estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero tal vez de manera muy breve, a modo de reflexión, usted nos podría decir, porque la verdad es que estas iniciativas de una mayoría en el Congreso son bastante atractivas, por ejemplo, para los jóvenes, porque nos dicen que una mayoría representativa haría más fácil, por ejemplo, aprobar esta ley que va por las 40 horas laborales, ¿no? Y si son tus primeras elecciones, pues es muy sencillo que te atrapen diciéndote que así se aprueban más fácil estas ayudas económicas para estudiantes, así se aprueba más fácil una jornada de 40 horas, pero aquí le preguntaríamos a modo más de reflexión, ¿por qué es importante que la ciudadanía nos informemos sobre este tema? Y en este sentido, ¿qué podemos hacer al llegar ya con nuestra boleta para apostar por esa democracia más sana? A ver, yo lo que les recomendaría es, en primer lugar, hay que ver las plataformas, porque muchas veces se promueven y se proponen muchas buenas ideas o malas ideas y que a veces no pueden concretarse. Entonces, número uno, consultar las plataformas de los partidos políticos es fundamental. Número dos, consultar las propuestas de las candidaturas, conocer a las candidaturas también,
porque a veces también tienen trayectorias cuestionables. Claro. Y también tenemos que saber a quién vamos a elegir. A mí me parece que es una de las grandes responsabilidades que tenemos en la democracia. A lo mejor nos están ofreciendo, algún partido está ofreciendo el tema los temas de los salarios o de las horas, esto que comentan, pero que están ofreciendo en otros temas. Entonces, claro, creo que también tenemos que hacer un balance crítico de, a ver, aquí estas propuestas me resultan atractivas, son necesarias, se pueden hacer, hay recursos para hacerlas, porque bueno, claro, prometer no empobrece. Sí, claro. El asunto aquí es que si sabemos qué nos están ofreciendo y cómo lo van a materializar. Por supuesto. Sí. Eso es algo fundamental. Doctora, llegamos al final de nuestra entrevista, le agradecemos mucho. También llegamos al final de pues esta emisión aquí en Tren Electoral. Yo me quedaría sobre todo con lo que usted nos dijo, que los consensos son necesarios para la democracia. Los consensos son necesarios para la democracia, entonces pues ojalá con esa base de diálogo se siga construyendo este 2024. Le agradecemos mucho, doctora. Gracias, Luz María. doctora, por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Y nosotros nos vamos, Ren. Ya nos vamos. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, con repetición los sábados a las 13 horas. Además que pueden checar todos nuestros programas ya en YouTube para que sigan este proceso electoral 2024. Beto, un gusto. Nos vemos la siguiente semana.